decidido hacer un pequeño vídeo con algunos tips o algunos consejos que les puedan servir de ayuda en este periodo de tiempo que estamos todos en casa. Y una de las cosas que más nos puede preocupar es el tema de la alimentación. Por lo tanto, hoy hablaremos de la palabra saciedad. La saciedad es la inhibición de la sensación de hambre. Por lo tanto, en este pequeño habitáculo hemos hecho una selección de algunos alimentos que podríamos tener en cuenta para que nos aporten saciedad. Tanto porque tienen mucho contenido en agua, porque tienen bastante contenido en proteína o porque tienen contenido o un alto contenido en fibra. Por lo tanto, empezaremos, por ejemplo, con las papas. Las papas guisadas, si las consumimos, nos aportarían bastante saciedad. Utilizar verduras que nos puedan aportar, aparte de fibra, bastante cantidad de agua. En este caso hemos seleccionado varias, como sería el pepino. Utilizar calabacinas o bubango, zanahorias y berenjenas. Por otro lado, también deberíamos de utilizar aquellas frutas que tengan pocas calorías pero bastante cantidad de agua, como por ejemplo podrían ser las naranjas, la piña en su jugo, que la tenemos envasada, por lo tanto también la podríamos tener más tiempo en casa. Luego también tendríamos aquellos alimentos que también podrían venir envasados y que nos aportarían bastante proteína. En este caso estaríamos hablando de pescado y marisco. Aparte también podríamos utilizar las legumbres, que tienen bastante cantidad de hidratos pero también de proteína. Esto hace que la digestión sea un poco más lenta y eso aportarnos más saciedad. Si queremos utilizar hidratos, que es también una de las cosas que más nos pueden preocupar ahora, el decir que los hidratos engordan o que comer mucho hidrato al final no lo vamos a gastar estando en casa. Entonces, si optamos por esa opción, nos iríamos a los cereales integrales, ¿vale? Intentar, pues eso, consumir arroz integral, pasta integral o cualquier otro grano como por ejemplo sería la quinoa, ¿no? Que aparte de ser integrales y por lo tanto tener bastante cantidad de fibra, eso es lo que haría que nos aportase bastante saciedad. Y ya por último, hablando de aquellos pequeños snacks que podríamos tener en la despensa para ir en el paseíto a la cocina, los frutos secos. Sí que es verdad que hay que tener bastante cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque son bastante calóricos, es decir, tienen mucha caloría en poca cantidad de alimento. Pero vamos a intentar que sean aquellos que tengan cáscara, porque al tener cáscara lo que hacemos es que al tener que abrirlos, vaciarlos y comerlos, perdemos bastante tiempo. Entonces, una de las pautas para aportar saciedad es comer despacio. Hablaremos de cantidades y tengo la mano pintada por eso, porque quiero que sea algo visual. Les voy a comentar dos métodos que podemos utilizar para saber qué cantidades tenemos que comer diarias. Podemos utilizar el método del plato, que como ven aquí tenemos por porciones, tenemos lo que sería el cuarto del plato, la proteína, que cogimos de aquí, otro cuarto sería en este caso la papa, y mitad del plato tendría que ocuparla la verdura u hortaliza. Aparte deberíamos de seleccionar una fruta de postre que la podríamos poner por aquí y también consumir agua como bebida de elección. Y luego, ese sería uno de los métodos, y a continuación podríamos utilizar también el método de la mano. ¿Por qué el método de la mano? Porque más o menos también se corresponde con las cantidades que propone el método del plato. Como ven, si se fijan aquí, la palma de la mano debería de ser carne, pescado, huevos, cualquier proteína que queramos utilizar. Si cerramos estos dos dedos, utilizaríamos para ración de queso. Este que está aquí bastante manchadito sería más o menos la porción que tendríamos que consumir de aceite o de grasa. Luego también podríamos utilizar como referencia a nuestra mano el puño para utilizar o para consumir frutos secos, más o menos el puño, ni que nos quede súper cerrado ni muy abierto, sino más o menos esta sería la cantidad de frutos secos que podríamos utilizar. Y si nos vamos a los hidratos que tenemos por aquí, más o menos sería lo que ocuparía esta ración de mi puño, ¿vale? Entonces mediríamos más o menos con lo que el hidrato que queramos y seleccionemos y que nos ocupe más o menos esta parte de los nudillos. Entonces, bueno, pues nada, hasta aquí más o menos para que ustedes vean cuáles son las raciones que podríamos utilizar de alimentos, y lo mismo, si tienen cualquier duda, no olviden consultarla.